Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica. Vamos a ver el último tema de la unidad uno, los últimos ejemplos de movimiento dependiente. Y bueno, movimiento dependiente siempre cuesta un poco de trabajo el establecer las ecuaciones de las poleas, que es lo que más se utiliza en movimiento dependiente. Siempre es complicado y más, por ejemplo, cuando tenemos dos cuerdas, cuando nos hablan del desplazamiento, etcétera, etcétera. Es lo que quiero ilustrarles con los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sin más demora, pues vamos a empezar. Ejemplo 33. El bloque B se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 20 milímetros sobre segundo. En tiempo igual con 0, el bloque A se mueve hacia arriba con una aceleración constante y su velocidad es de 30 milímetros sobre segundo. Si se sabe que en el tiempo igual con 3 segundos el bloque deslizante C se ha movido 57 milímetros hacia la derecha, determine, inciso A, la velocidad del bloque deslizante C en el tiempo 0. Inciso B, las aceleraciones de A y C. E inciso C, el cambio en la posición del bloque A después de 5 segundos. Y bueno, aquí tenemos la figura con el sistema de masas y poleas. Me están diciendo como datos que la velocidad de B vale 20 milímetros sobre segundo hacia abajo. Lo estoy indicando con la flechita. Y que la aceleración vale 0 porque se está moviendo a velocidad constante. Entonces esta velocidad siempre va a permanecer, ¿no? Me dicen que la velocidad de A en el instante inicial son 30 milímetros sobre segundo hacia arriba, pero ahí sí va a haber una aceleración que va a ser constante, por cierto, ¿no? Y que a los 3 segundos la posición de C es igual a 57 milímetros. Esto es medio relativo, ¿eh? Aquí es una forma de ponerlo, pero no es la única. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, estos son mis datos. Tengo que establecer las ecuaciones de movimiento para el sistema de poleas. Bueno, primero, debo elegir un punto fijo desde el cual yo voy a establecer mi sistema de coordenadas. Digamos que yo, como están viendo ustedes, elegí este punto, porque toda esta parte de acá arriba va a estar quieta, ¿no? Esto va a estar subiendo y bajando, esta masa, esta otra y esta también. Entonces, ninguna de esas me conviene. También pudiera haber elegido yo acá, pero pues es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, o este punto, cualquiera de esos. Yo elegí este. Una vez que ustedes fijaron su origen de coordenadas, de ese origen hacia la masa van a medir las coordenadas positivas. Entonces de aquí hacia acá yo tengo la coordenada positiva para X, para C, perdón. Le llamé X porque está en el eje horizontal, ¿no? De aquí para acá tengo la coordenada positiva para A, porque aquí estaría el eje, ¿no? Entonces de ahí hacia abajo. Y lo mismo para B. ¿Y cuántas coordenadas voy a establecer? ¿Cómo sé cuántas necesito? Bueno, voy a poner coordenadas por cada masa que haya en el sistema. Creo que ya se los había yo comentado. A menos que haya un punto de interés, por ejemplo, en la cuerda o en algún otro lugar que a mí me interese saber cómo se mueve, entonces ya pondría yo una coordenada, por ejemplo, aquí para definir esa posición y le llamaría yo D, ¿no? Pero si no hay, solamente voy a poner coordenadas para las masas. Y ahora pues voy a establecer la ecuación de la cuerda, ¿no? Entonces fíjense ustedes, si este bloque sube hacia acá, estas tres cuerdas se van a reducir, ¿no? Y estas cuerdas hacen que el bloque baje. ¿Cuántas cuerdas? Esta y esta que están conectadas al bloque son las que van a hacerlo bajar. Entonces, yo puedo decir que aquí voy a tener 1, 2 y 3 pedazos de esto, de la YA, para definir la posición del bloque A, ¿no? Entonces digo 3 pedazos de YA positivos porque los estoy sumando. Es este, más este, más este. Luego voy a tener 1, 2, 3 y 4 para YB. Entonces, 4 pedacitos de la cuerda para YB. Y finalmente, uno para el bloque C, que le voy a llamar XC. Ahí está. No importa que unos van vertical y otros van horizontal, porque finalmente yo lo que estoy expresando aquí es la longitud de la cuerda, ¿no? Aproximadamente. Ya sabemos que hay pedacitos que se suman y se restan. Por ejemplo, los de aquí, las mitades de estas poleas y las de acá, ¿no? Se están agregando a esta constante. Bueno, entonces todo esto debe ser igual a una constante. Ya tengo la ecuación de posición. Para la velocidad, pues tengo que derivar. Pero decíamos, aquí las ecuaciones son tan simples que la derivada equivale simplemente a que cambio la y por la b, ¿no? O la derivada de y es b. La derivada de yb es b subíndice b. Y la derivada de xc es b subíndice c. Entonces, y los números quedan, ¿no? 3 veces la derivada de esto, 4 veces la derivada de esto. Y la derivada de la constante es igual a 0. ¿Ok? Ya está. Lo mismo pasa para las aceleraciones.
La derivada de la velocidad pues va a ser la aceleración de A por 3, ¿no? La derivada de la velocidad de B va a ser la aceleración de B por el 4. Y la derivada de la velocidad de C va a ser la aceleración de C, nada más. Y entonces la derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces ahí están las tres ecuaciones de la posición. Necesito las tres ecuaciones porque pues por aquí el enunciado habla de aceleraciones, entonces tengo que llegar hasta las aceleraciones. Si no hubiera habido aceleraciones o no hubiera habido velocidades, pues nada más me quedo con lo que haga falta, ¿no? Digamos la ecuación de la cuerda. Para el inciso A, dice la velocidad de C en el tiempo igual con 0. Bueno, necesito la velocidad de C, perdón, en el instante inicial. Yo tengo la velocidad de A en el instante inicial y también la de B, porque recuerden que la velocidad de B es constante, va a permanecer siempre igual. Entonces es la misma al inicio, a la mitad del proceso y al final del proceso. Entonces tengo la velocidad de A inicial, la velocidad de B inicial y lo que quiero es la velocidad de C inicial. Entonces las voy a sustituir, pero aguas con eso. Recuerden que los ejes yo los estoy poniendo positivo hacia abajo para las masas A y B y positivo hacia la derecha para la masa C. Entonces la velocidad de A, como va hacia arriba, y yo dije que positivo es hacia abajo, quiere decir que esta velocidad es negativa. Entonces la voy a sustituir aquí como negativa. Menos 30. Lo estoy sustituyendo en esta ecuación, en la 2. ¿Ok? Luego, la velocidad de B, del bloque B, me dijeron que va hacia abajo. Y como yo dije que hacia abajo es positivo, lo voy a sustituir como positivo. Ahí está. 20, ¿no? Por 4 veces. Entonces ahí está 4 por 20. Y entonces pues hago las operaciones. Aquí me va a quedar menos 90, que pasa al otro lado como más 90. Aquí me va a quedar más 80, que pasa al otro lado como menos 80. Y entonces esto me queda 90 menos 80, me queda más 10, ¿no? Sería 10 positivo. Pero para la velocidad de C, ¿dónde está el positivo? El positivo es hacia la derecha. Entonces yo digo que la velocidad de C inicial es 10 milímetros sobre segundo a la derecha. Siempre en estos casos de las poleas es mejor indicar las velocidades y las posiciones con las flechas, porque alguien puede haber elegido un sistema de coordenadas diferente en otro punto, con otras direcciones, y entonces hablar de positivo y negativo, pues se complica más. Entonces es más seguro, no hay errores si yo digo hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es 10 milímetros sobre segundo hacia la derecha. Ya yo sabré que para el sistema que yo elegí, la derecha es positiva, ¿no? Ahora, las aceleraciones de A y C a los 3 segundos. Bueno, yo ya sé que la aceleración de B vale 0. Ya de ahí voy de ganancia. Como yo sé que estos se están moviendo todos en línea recta, hacia arriba o hacia abajo, igual pues yo puedo seguir utilizando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, digamos para este que tiene aceleración y para este. Y en este yo podría utilizar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme porque este no tiene aceleración. Entonces eso es lo que voy a hacer. Para el bloque C, pues voy a usar la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y voy a decir que x de C es igual a la posición inicial de C más la velocidad inicial de C por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengo el tiempo, va a ir aquí, acá. Tengo la velocidad inicial, ya la acabo de calcular, es esta. Y aquí es donde viene un ligero detalle. Este 57 que a mí me dieron como dato, que C se ha movido 57, bueno, ¿es posición o es desplazamiento? La verdad es que estrictamente hablando sería un desplazamiento. Y entonces si es un desplazamiento, pues un desplazamiento es la diferencia de dos posiciones, la posición final menos una posición inicial. Entonces, estrictamente hablando, yo debería decir que esto lo paso para el otro lado, lo voy a hacer. Y diría yo que xc menos x0, no, xc de 0, xc de 0 es igual con los 57, ¿no? Entonces, estos 57 son los que irían aquí y este lo pasé para acá. Entonces, esa es una forma, la diferencia de las posiciones. La otra es que dijera yo, bueno, en el instante donde me encuentro, donde empieza a moverse la partícula, S vale 0, que es lo que estoy haciendo aquí. Y por lo tanto, la posición final, que sería esta, pues va a equivaler a los 57.
Aquí lo que estoy haciendo es que estoy suponiendo que no conozco las posiciones, ni la final ni la inicial, pero sé que lo que se desplazó fue 57 milímetros. Acá lo que estoy suponiendo es que la posición inicial estaba en 0 y por lo tanto la final serán los 57 milímetros. Cualquiera que sea el caso, bueno, pues aquí me va a quedar 57. Para nosotros lo que elegimos fue que esto vale 0. Sustituyo aquí la velocidad inicial por el tiempo. Entonces la velocidad inicial que me dio 10 por el tiempo. Y acá otra vez el tiempo al cuadrado. Y lo que voy a despejar es la aceleración, que será en la siguiente diapositiva. Entonces de la ecuación anterior despejamos la aceleración de c. Nos queda con estos valores. Hacemos la operación que hay aquí y aceleración de c me va a quedar más 6 milímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces más 6, como me queda positivo, pues para el bloque C lo positivo iba hacia la derecha. Entonces en vez de ponerle un signo más, le pongo aquí a la derecha, ¿no? Ahí está, ya está la aceleración de C. Ya conociendo esta aceleración y sabiendo que la aceleración de B vale 0 porque se movía a velocidad constante, yo lo puedo sustituir en la ecuación 3, que era la que relacionaba las tres aceleraciones. Y entonces, ya con eso, como voy a conocer esta y esta, la única desconocida va a ser la aceleración de A. Entonces me queda la aceleración de B vale 0. Esta vale más 6. En todos los cálculos no puedo meter flechas. Ahí sí entran los signos. Entonces entraría como un más 6. Y 3 veces la aceleración de A, que es lo que quiero conocer. Entonces esto pasa negativo. El 3 pasa dividiendo y me queda aquí así. Entonces esto va a quedar 6 entre 3. Me queda 2. Me queda menos 2. Entonces la aceleración de A es igual a menos 2 milímetros sobre segundo cuadrado. Como es un menos y decíamos que la posición o la coordenada positiva era hacia abajo para el bloque A, un menos quiere decir que va hacia arriba. Y lo estoy poniendo aquí y ya quito el menos de acá. Entonces eso es lo que vale la aceleración del bloque A. Y por último, el cambio de la posición de A después de 5 segundos. Bueno, un cambio de posición que es un desplazamiento. Les decía yo, estrictamente, lo voy a poner acá que yo tengo más espacio, diría yo que el desplazamiento de Y de A es igual a la posición final de A menos la posición inicial de A. Entonces, eso es lo que me están diciendo, ¿no? Me están diciendo el cambio en la posición. Esto es el cambio en la posición. Entonces, hay dos formas. Una es eso, que este valor lo pase yo para el otro lado y lo que tengo es un delta de Y de A. O, como estoy haciendo aquí, digo, bueno, en el instante 0, donde están, ahí empiezo yo a medir y para mí esa es su posición inicial. Entonces digo, este es 0, no cuenta. Y lo que yo obtenga, como esto va a ser 0, el desplazamiento o el cambio en la posición va a ser igual a la posición final, que es lo que estoy calculando aquí. Entonces, como este vale 0 y yo ya tengo la velocidad inicial, que decíamos la velocidad inicial era menos 30 porque iba hacia arriba, menos 30 por los 5 segundos, aquí está, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerden que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es la ecuación que estoy usando. Entonces la aceleración que vale menos 2 por el tiempo al cuadrado por el 1 medio, ¿no? Entonces esto me da menos 175 milímetros. Entonces como me dio negativo, quiere decir que se está moviendo hacia arriba. Entonces quito el menos y pongo el signo hacia arriba. Y listo, ahí están todos los incisos que pedía este ejemplo. Ejemplo 34. Si el extremo A de la cuerda desciende con una rapidez de 5 metros sobre segundo, aquí está, determine la rapidez del cilindro B. Entonces el enunciado está muy corto, ¿no? Este es el cilindro B y me piden con qué velocidad, con qué rapidez desciende y me están diciendo que este extremo baja con 5 metros sobre segundo. Bueno, entonces ese es el único dato que tengo, 5 metros sobre segundo hacia abajo. Observen ustedes aquí que tengo dos cuerdas. Por un lado tengo esta, que viene aquí, llega hasta acá, pasa y baja, ¿no? Hasta el cilindro B. Y por el otro tengo esta cuerda, que viene aquí, acá y termina acá. Y además tengo esta polea que está fijada acá en el piso. Entonces esta distancia y esta distancia, como les estoy marcando aquí, va a ser fija. Bueno, nada más eso es como antecedentes. Como tengo dos cuerdas, voy a tener dos ecuaciones de movimiento dependiente, una por cada cuerda. Necesito establecer mi origen de coordenadas. Decíamos que lo puedo poner acá arriba
O como acá tengo un punto fijo también abajo, pues lo pudiera yo poner acá. Sin embargo, pues yo estoy más acostumbrado a ponerlo acá arriba o aquí si ustedes quisieran, lo voy a poner aquí. Entonces de ahí hacia abajo voy a medir mis coordenadas positivas. Recuerden, decíamos que donde yo selecciono mi origen hacia la masa es la coordenada positiva. Entonces es aquí. Estrictamente hablando, en apariencia yo solo necesitaría esa coordenada porque solo tengo esa masa. Sin embargo, aquí veo que este punto también se están moviendo. Entonces, para que me ayude a establecer mi ecuación, pues tengo que establecer ahí también sus coordenadas. Y a este le llamé C, no lo marqué, pero vamos a ponerlo por aquí. Esta sería la polea C y por acá andaría la polea A. Ahí sí está marcada la polea A, ¿no? Bueno, entonces esta es la longitud para C y de aquí hasta acá para A, la YA y la YC. Entonces voy a elegir esta primera cuerda. Hay dos formas ligeramente diferentes. Yo diría aquí, miren, tengo este pedacito de YC más este otro pedacito de YC, porque conforme esto se mueve, esta distancia se va a mover exactamente igual que esta. Entonces tengo dos pedacitos de YC. Aquí están. Tengo estos dos pedazos fijos de aquí y acá, ¿no? Que son la cuerda fija. Y un último pedazo para YB. Entonces los dos fijos y la YB. Como estos son fijos, no van a cambiar esta longitud, aunque no la conozco yo, digamos que fueran 2,5 metros, pues siempre van a ser 2,5 metros. Y entonces yo la puedo pasar al otro lado, pasaría restando. Y yo tendría la longitud C menos esos longitud que tenga yo aquí. Y pues le voy a dar un nuevo nombre a esa constante, le voy a llamar C1. Entonces ya nada más me quedo de este lado 2 veces YC más YB, igual a la constante C1. Esa es una forma. La otra forma es que no tomara yo en cuenta esto porque es fijo. Como que desde el principio digo, bueno, lo fijo no cuenta, queda integrado a la constante, ¿no? Como esto pedacito, en verdad, que de aquí para acá no hay nada, de aquí para acá no hay nada. Este, que es la media cuerda, que todo eso se está integrando a esta constante. Entonces, lo mismo podría yo hacer aquí, decir nada más 2 veces YC más una de YB hasta acá y listo. Y lo fijo no lo tomo en cuenta. Sin embargo, a veces eso cuesta más trabajo visualizarlo. Entonces yo sí prefiero considerarlo porque estoy tratando de armar, como quien dice, la longitud de la cuerda y ya después veo qué pasa con lo que sea fijo. Por eso le puse mejor todo esto Y fija para que no se me olvide que eso es fijo. Entonces ahí está una cuerda. La otra, decíamos, ¿cuánto vale la otra cuerda? Vale esto. ¿Ok? Hasta acá arriba, ¿no? Considerando que llego hasta acá, recuerden que esto no lo tomo en cuenta. Entonces, este pedacito, ¿cuánto va a ser? Dice, bueno, pues por este lado, de aquí hasta acá, yo tengo una YA. Aquí está. Es esto, ¿no? Y el otro pedacito de aquí, ¿cuánto es? Pues va a ser una YA que le voy a quitar una YC para que nada más me quede este pedazo de cuerda, ¿no? Lo que tengo yo aquí. Y es lo que estoy marcando acá. A una YA le voy a quitar una YC. Como ven, no siempre se van a sumar. Aquí estoy restando porque no tengo nada más acá. Y conforme el punto C se mueve, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso hago esa resta. Y aquí me va a quedar 2 veces YA menos una YC igual a una nueva constante porque esta es la cuerda 2. Y bueno, pues ya derivo yo esta ecuación, la 1 y la 2, y me va a quedar 2 veces la velocidad de C más la velocidad de B igual a la derivada de la constante que es 0, ¿no? Y para este lado me va a quedar 2 veces la velocidad de A menos la velocidad de C igual también a 0. Me dieron la velocidad de A, entonces como va hacia abajo y yo dije que positivo es hacia abajo, quiere decir que esa coordenada es positiva. Entonces, y me están pidiendo la de B. Entonces, como ven ustedes, de aquí donde está la de A, yo no puedo hallar directamente la de B. Tendría que resolver el sistema simultáneo o en su defecto, en este caso, sí los puedo separar. Yo hallaría primero la de C y conociendo la de C la sustituyo acá y hallaría yo la de B. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Es decir, a ver, esta pasa para el otro lado positivo y entonces digo BC es igual a 2 veces la velocidad de A. Pero la velocidad de A es 5 positivo porque va hacia abajo, ¿no? Entonces voy a decir velocidad de C es igual al 2 por 5. Me va a quedar 10 positivo. Y para C positivo también es hacia abajo. Entonces esa velocidad de C es igual a 10 metros sobre segundo hacia abajo.
Recuerden que en los cálculos yo no puedo meter las flechas, tendría ya que meter yo los signos, positivo, negativo. Y bueno, el positivo en verdad no lo metemos, aquí va implícito, ¿no? Por ejemplo, aquí va implícito. Ya teniendo yo la de C, puedo despejar la de B y diría yo que esto pasa restando y voy a decir que la velocidad de B es igual a menos 2 veces la velocidad de C. Entonces estos 10 los meto aquí y velocidad de B es igual a menos 20 metros sobre segundo. Pero como yo estoy diciendo que lo positivo es hacia abajo, el menos 20 quiere decir que va hacia arriba. Y eso es lo que vale la velocidad de B. 20 metros sobre segundo hacia arriba. Y listo, ahí está el ejercicio. Ejemplo 35. Determina el desplazamiento del tronco si el camión en C jala el cable 4 pies hacia la derecha. Entonces, este es el camión en C, se va a mover hacia acá, hacia la derecha, 4 pies, y me piden determinar cuánto se desplazó el tronco, el que está amarrado de este lado. Bueno, este ejercicio, aunque se ve así muy sencillito, la verdad es que tiene ahí su truquito y es el que les mencionaba yo, algo de lo del desplazamiento. No es exactamente a lo que hicimos en el ejercicio 33, en el ejemplo 33, este es ligeramente diferente. Y bueno, también quiero ilustrarle aquí que yo puedo utilizar dos sistemas de coordenadas diferentes. Uno lo puse, todo lo hice en rojo y todo lo hice en azul para el otro. Entonces, aquí está lo que hice para el sistema que está en rojo y acá está lo que hice para el sistema que está en azul. Y vamos a verlo. Entonces, como dice aquí, hay dos formas de plantear la ecuación de movimiento. Usando el origen N1. ¿Por qué uso el origen N1? Porque estoy viendo que aquí esta cuerda está amarrado y entonces esta distancia no va a cambiar. Entonces, este puede ser un punto fijo. El otro punto fijo puede ser el tronco. Cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, si yo digo que este es mi origen, decimos, de aquí hacia el punto que me interesa, mido lo positivo. Entonces, esto sería x de b, y de aquí hacia el camión, esto sería x de c. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuánto tengo para x de c? Bueno, tendría yo desde aquí hasta acá, tengo un solo pedacito de esa cuerda, ¿no? Entonces diría yo que eso es x de c. ¿Y cuántos pedacitos tengo para xb? Pues si este es el origen, de aquí me quedan 1, 2 y 3. 3 pedacitos para xb, que es lo que tengo acá. Y eso tiene que ser igual a una constante. Listo. Ya está. Entonces, ya está ahí la ecuación, ¿no? Así me va a quedar. Ahora fíjense ustedes, si yo lo plateo acá en O2, dice, bueno, en O2 puse de aquí para acá, yo tengo un pedacito para xc. Y de aquí para acá yo tengo la xb, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto tengo para xb? Bueno, tengo, digamos, desde aquí hasta acá, tengo una. Ahí está. Y luego tengo estos dos pedazos cortitos, que van a ser iguales a ¿qué? Bueno, pues yo consideré que de aquí hasta este punto le llamé h. Entonces tengo toda una xb y le quito una h para que nada más me quede este pedacito. Y para la otra haría yo lo mismo. Desde aquí hasta acá mido una xb, pero esto no está cambiando. Entonces a esa xb le quito ese pedacito de h y me va a quedar 2 veces eso, ¿no? Que es lo que tengo aquí. 2 veces x de b menos h. Y por último, desde aquí hasta acá, pues yo tendría una xc nada más, que es lo que tengo acá. Entonces, pues hago la operación aquí, quito los paréntesis, me va a quedar xb más 2 veces xb, me queda 3 veces xb. Esto queda menos 2h, pasa al otro lado como positivo y me queda una xc. Pero como esta h es fija, la distancia que hay de aquí a acá se alcanza a ver que va a ser fija porque aquí está amarrado y aquí ya también está sujetada la polea, ya no va a cambiar. Entonces todo esto yo lo reemplazo por una c. Entonces me queda 3 veces xb más xc y es la misma ecuación que tengo acá. ¿Correcto? Llego a lo mismo, aun estando en diferente lugar el origen de coordenadas. Eso es decisión de cada quien, no pasa nada. Les decía yo que a veces alguien define un punto, a veces define otro, y por eso muchas veces es preferible decir se mueve hacia la derecha, se mueve hacia arriba y se mueve hacia abajo, porque dependiendo de dónde haya uno colocado el origen, a lo mejor cambian los signos, ¿no? Y entonces, si yo doy una respuesta como un menos 3, pues también tengo que indicar dónde está el origen. En cambio, si yo digo, en vez de decir menos 3, digo 3 hacia arriba o 3 hacia abajo, según haya yo elegido, pues ya no hay duda, ¿no? Es hacia arriba o hacia abajo. Estamos acostumbrados a ver eso. Bueno, ya vimos que ya llegamos a la misma ecuación, ¿no? No pasa nada. Lo otro,
dice que el camión jala el cable 4 pies. Pero, ¿eso qué es? ¿Posición o desplazamiento? Pues la verdad es que es un desplazamiento. El camión está en una posición y se desplaza a otra y la diferencia entre esas dos posiciones va a ser 4 pies. Fíjense que aquí ya no puedo hacer como en el ejercicio 33, lo voy a escribir aquí, ¿no? Que decíamos algo así como, no recuerdo, ¿no? Pero era y de algo, lo estoy poniendo en azul, y de c era igual a la y inicial de c más la velocidad inicial de c por el tiempo más un medio de la aceleración, etcétera, ¿no? Por el tiempo al cuadrado. Y bueno, les dije yo, esto lo pudiéramos considerar cero y la posición final, el desplazamiento que me dan, o pasarlo acá. Aquí ya no lo puedo hacer porque tengo solo esta ecuación. Si yo aquí despejo, por ejemplo, y digo, ok, me están dando los 4 pies aquí y despejo esto pasaría acá restando y luego el 3 lo pasaría yo dividiendo. Pero ¿qué hago con la c? No puedo decir c menos x de c igual a cuánto. ¿Sí me explico? Porque no sé cuánto vale esta cuerda. ¿Ok? Entonces, tampoco puedo decir que valga cero porque implicaría a que las longitudes fueran opuestas, ¿no? Y no es así el caso. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Este es un truquito por allí, ¿no? De lo que les decía yo. Digo, bueno, inicialmente esto está en una cierta posición. Le llamo la posición 1. Entonces, en la posición 1, pues voy a tener 3 veces la x de b en 1 más una vez la x de c en 1 y eso tiene que ser igual a la longitud, a la constante c. Luego, en la posición 2, pues voy a decir 3 veces x de b en la posición 2 más una vez x de c en la posición 2 y tiene que ser igual a la misma c. ¿Por qué? Porque simplemente estoy jugando, o sea, si uno se alarga, el otro tiene que encogerse y la longitud menos lo que yo le haya restado y sumado tiene que mantenerse igual. Entonces, esos dos en la posición 1 y en la posición 2, ambos son iguales a c. Y entonces puedo igualarlos. Esto que es igual a c, pues reemplazo la c por este pedazo y lo sustituyo aquí. Y es lo que estoy haciendo. 3 veces x de b en 2 más x de c en 2 es igual a 3 veces x de b en 1 más x de c en 1. Y entonces ya tengo una posición y la otra posición. Y voy a agrupar todo lo que está de b y todo lo que está de c pasa al otro lado. Entonces esto pasa restando. Y como ambos tienen el 3 como factor, pues lo puedo sacar. Y me va a quedar x de b en 2 menos x de b en 1 por 3. Y esto lo paso para el otro lado. Y entonces me va a quedar menos x de c más x de c en 1. Entonces saco el signo menos para volver a esta positiva. Esto se vuelve negativo para que sea menos por más, me va a quedar el menos. Menos por menos, me va a quedar este más. Pero, ¿qué es la diferencia de dos posiciones? Pues decíamos, eso ya es un desplazamiento, ya es un delta. Entonces aquí voy a tener que 3 veces el desplazamiento de xb va a ser igual a menos el desplazamiento de xc. Y a mí eso es lo que me dieron, el desplazamiento de los 4 pies que tengo por acá. Entonces me va a quedar que para conocer el desplazamiento de xb, esto lo paso dividiendo, me va a quedar menos un tercio. Como yo dije que la posición positiva se miden hacia la derecha para x de c y me está diciendo que se mueve hacia la derecha, pues este desplazamiento es positivo. Entonces esta delta x de c es positiva, me va a quedar menos 4 tercios. Menos 4 tercios sería menos 1.33 pies, ¿no? Entonces, pero como queda negativo y yo dije que positivo es hacia allá, y como obtuve negativo quiere decir que se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Entonces x de b, el delta x de b o el tronco b, se está moviendo 1.33 pies hacia la derecha, ¿ok? Eso es lo que vale el ejercicio. Entonces, como ven, aquí ya no pude hacer el tratamiento que hacía yo acá con esta ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que decía, ok, en el instante en que estoy, eso es el cero y voy a llegar a una nueva posición. ¿Por qué? Porque me estorba esta. Yo no sé cuánto vale esta y yo no puedo decir c menos 4 pies, ajá, ¿y cuánto me queda? ¿Cuánto vale c para que le pueda yo quitar 4 pies, no? Entonces, por eso tengo que decir, bueno, la posición inicial y la posición final, ambas son iguales a c, que sería la longitud de la cuerda menos algunas constantes o más algunas constantes, como vimos aquí, ¿no? Entonces, eso sí,
van a ser iguales y ahí puedo hacer esta operación, que fue lo que hicimos. Y bueno, pues ahora sí, con eso ya terminamos el tema de movimiento dependiente y terminamos también la unidad 1. Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima videoclase.